Le paso la palabra a mi colega. Gracias. Gracias a todos los diputados por intervenir, a Manuel Aguirre, a Abrauen de Coni, diputado Tailade, diputado Fermán Martínez, diputada Campagnoli, Leopoldo Moró, Sarapulla, muchas gracias. Este es el debate que necesitamos tener para que ustedes resuelvan sobre leyes que consideramos que son fundamentales para el Estado argentino, para la nación argentina. Rápidamente, Manuel Aguirre, se está disponiendo la construcción de cárceles hace más de 25 años que no se hacen cárceles federales. Es un tema complejo. Existen ya proyectos concretos para avanzar, para la construcción de cárceles, para la ampliación de cárceles y para hacer sistemas que establezcan las posibilidades de cumplimiento en muchas condiciones que se puede dar de prisiones domiciliarias, de control con pulsera electrónica, que en las anteriores gestiones no se habían podido llegar a desarrollar. Estamos trabajando para eso. Y también en establecer pautas respecto de extranjeros. Hay 1.850 detenidos extranjeros que tienen la posibilidad de salir del país si así lo establecen. Esa es la ley actual, es la ley original. En fin, sobre eso se está trabajando seriamente para poder resolver el tema que ya es actual y que actual tiene un cuarto de siglo, ¿no? Por lo menos. De hecho, cuando se sancionaron las leyes 2x1, que sancionó este Congreso, mucho más, era justamente por la saturación carcelaria. Esto es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Pero para avanzar, respecto de la implementación del Código Procesal Penal Federal, sí, se está trabajando. A Chile le llevó más de 10 años, casi 15 años, la implementación completa, y Chile es un país unitario, no es un país federal. Así que no es fácil implementarlo en todo el país. Tienen razón cuando hablan, lo digo por mí, no por el Ministerio, respecto de cierta negligencia judicial, cuando no resuelven las cuestiones que nosotros llevamos al proyecto de reiterancia. Es cierto, es verdad. Pero también es cierto que los jueces responden por sus resoluciones y por sentencias. Y los jueces aplican la ley que el Congreso sanciona. Entonces hay que darle un tratamiento con pautas objetivas para que puedan resolver de acuerdo a situaciones objetivas. Esto es lo que le estamos proponiendo a ustedes. Respecto de las demás propuestas, como la cuestión del decomiso, como decía el diputado Aguirre, que en realidad esto es otro concepto, bueno, son muy atendibles como para poder evaluar ustedes en comisión con nuestros asesores algún texto que resguarde los intereses de los imputados y que logre el objetivo de hacer cumplir la ley y dar seguridad a los ciudadanos. Me parece que eso es correcto, seguramente se va a atender. Hay proyectos en muchos casos que algunos conozco, muy interesantes, que otros vamos a estudiar, para tratar de complementar las distintas miradas que me parecen enriquecedoras sobre este tema. Si les parece bien, voy a pasar a exponer sobre el proyecto, el cuarto, que tenemos, que es del Registro Nacional de Datos Genéticos. Si me permite, me voy a poner azúcar al café, porque lo había pedido antes y no lo había tomado. Inciso C, perdón, diputada. Ah, sí, el artículo 218 respecto a la libertad de expresión o la crítica de los actos de gobierno. Mire, también podríamos buscar una fórmula exploratoria. Le decimos nuestra interpretación. Nuestra interpretación es que eso es un acto de libertad de expresión, y si es una crítica, de ningún modo puede ser perseguible judicialmente, mucho menos con una prisión preventiva. Entonces, decir, mire, esto no debe estar con prisión, es todo lo contrario lo que nosotros queremos. No, de ninguna manera. Eso no puede ser nunca delito. Podría haber una fórmula que aclare bien en el texto anterior. Me estoy refiriendo al texto anterior. Ese texto nosotros les proyectamos, les sugerimos, en todo caso, que lo rectifiquen. Pero así como está, me parece que dice todo lo contrario de lo que debería decir. Ahora, ¿apoyamos a que esto quede claro? Por supuesto que sí. Pero que se entienda bien, no es la técnica legislativa correcta la que estaba en el Código Procesal Penal. Bien, el proyecto de Registro Nacional de Datos Genéticos. En realidad, este registro existe. Este Congreso en el 2013 lo sancionó prácticamente por unanimidad.
es una respuesta, estamos hablando del 2013, hace mucho tiempo, en realidad cuando se sancionó ya estaba en muchos países, o sea que venía con una demora en la sanción en Argentina, donde se establece una identificación criminal muy potente, que es la identificación a través del perfil genético. En el siglo XIX, en 1890, luego en 1908, Vucetich diseñó, todos conocemos, el sistema de identificación dactiloscópica. Una revolución en el momento, pero hoy en día tiene muchos defectos. ¿Se acuerdan cuando les dije que respecto de una pauta objetiva para determinar el peligro de fuga o la falta de colaboración con la justicia es mentir sobre los datos personales, dar datos falsos? Cuando dan datos falsos a un imputado se le toman las huellas dactilares y ¿saben la cantidad de veces que con una huella dactilar, con un documento falso, un nombre falso, no lo registran? Porque hay controles humanos, porque las huellas dactilares tienen que tomar ciertos trozos de capilaridad parciales. Me estoy refiriendo de impresiones que no siempre son suficientemente levantadas o son incompletas. Entonces es un método excelente, pero es un método que puede ser complementado con otras identificaciones. Por eso la identificación genética criminal avanzó mucho sobre eso. Bien, el registro de 2013 establece un sistema que en ese momento fue solamente para condenados con condena firme y solo por delitos sexuales. Es lo que mal llamaron un registro de violadores, no era así, es un registro de identificación de autores con condena firme por delitos sexuales. El sistema funciona de este modo. Se levantan huellas genéticas en la escena del hecho. Anteriormente, para la época de la sanción de la ley del 2013, en realidad ya estaba avanzado para esa época, pero mucho más ahora, solamente se podía obtener un perfil genético, una huella genética, con un material genético de fluidos, sangre, semen, lágrimas, orina, etc. Era difícil, de otro modo casi imposible. Hoy en día, cuando digo hoy en día, es hace más de 25 años, cada vez más rápido, cada vez más eficaz, cada vez más seguro y cada vez más económico, existe el ADN, en todo el mundo se hace así, de contacto. En la cuchara de este café que estoy revolviendo, en el escritorio, en mi teléfono, en los objetos que se manipulan, se transfiere por contacto ADN que está en la superficie de la piel. Los aparatos que tienen todos los laboratorios del mundo lo identifican en forma robotizada y establecen un perfil genético, de modo que no es solamente para delitos donde existan fluidos, sino para todo tipo de delito. Bien, el registro se compone de la huella genética obtenida en la escena del hecho y la huella obtenida o perfil genético del imputado. Luego vamos a ver las precisiones, del imputado. Yo muchas veces, cuando conocí este sistema, veía en un juzgado que declaraba un imputado y por ahí podía estar acusado de homicidios, de violación, de robos, por delitos gravísimos, y quizás en el juzgado de al lado estaba un expediente donde había un homicidio, una violación, un robo, que no encontraban al autor. Quizás era él el autor. O en el mismo juzgado, ¿vio cómo estaban los expedientes apilados? Ahora son digitales, todavía están los expedientes viejos en papel. Y nadie podía advertir que era la misma persona. Pasaba permanentemente. Este sistema permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado. ¿Cómo lo compara? Se toma la huella genética, se codifica en el sistema, que se hace en forma automática, y se transfiere en un código binario, en un código de barras como el del supermercado. El perfil genético que se obtiene del imputado también se sube al sistema, pero solamente se sube al sistema el perfil genético codificado en un sistema binario como código de barras. No hay un nombre, no hay identidad, no hay raza, no hay sexo, no hay nada. Y el sistema dice, miren, estos dos perfiles son iguales. O tienen una alta coincidencia. Imagínense ustedes como si fuera un número de documento y que le falten dos números, pero todos los demás son los mismos y en el mismo orden. Esto informa. ¿Qué hace el sistema? Y esto sí lo pusimos aquí agregado, el sistema original, inmediatamente, que es la práctica en el mundo, se informa al laboratorio y al juez de la causa que mandó el perfil genético del imputado y el perfil genético de la huella genética ya en la escena del hecho. Miren, tenemos esta coincidencia y se repite.
con control de la defensa, con control de la fiscalía y de la querella se interviene. Y si hay una nueva coincidencia, ahí se informa al juzgado, y todo este intermedio también se va controlando al juzgado, y ahí hay un impacto doblemente confirmado. El ADN tiene una altísima certeza de identidad. No es una solución mágica, porque el imputado puede decir, sí, es mi ADN, pero estaba ahí porque visité el lugar, por 1000 cosas. Pero es el ADN de él, es la huella genética de él. Pero la huella genética no da ninguna información personal. Se lo van a explicar bien si ustedes consideran apropiado invitar a genetistas que pongan sobre el tema. Permiso, voy a tomar el café. Si ustedes los invitan, le van a explicar que la huella genética que se utiliza son marcadores no codificantes. No se utiliza el sistema de identificación nuclear ni el mitocondrial que establece la filiación parental o de la madre. Ese es otro ADN. El ADN que se utiliza no permite ni siquiera saber el sexo de la persona, mucho menos la edad, ni cuándo va a desarrollar una enfermedad o una patología. No se puede. Es como mirar no una huella dactilar, sino la impresión de una huella dactilar. Solamente podemos saber, en todo caso, que es una impresión humana, o hay otros animales que tienen una impresión muy parecida a los humanos. Pero no hay ningún dato en una impresión de una huella dactilar. Si uno mira el dedo, bueno, puede ver el color de piel, por ejemplo, pero en una huella no. La huella genética tampoco. De ninguna manera permite ningún tipo de estigmatización, ni discriminación, ni nada. Es más, en este sistema incorporamos un módulo para que se pueda incorporar la identificación genética de cadáveres o de personas no identificadas que están en búsqueda. Y ahí sí, la incorporación de los familiares de esas personas en búsquedas, sí se va a usar el material genético que permita la identificación familiar, pero ese aporte es voluntario, si lo quieren dar los familiares para poder encontrar a las personas o, lamentablemente, si fallecieron a sus cuerpos. Eso es voluntario y todo a su vez con control judicial, por supuesto, del mismo sistema, ¿no? Eso increíblemente todavía no existe en la Argentina, digo increíblemente, bueno, salvo el banco de datos de los desaparecidos de la dictadura militar, pero solamente en los hechos entre marzo del 76 y diciembre del 83 y nada más y solo por esos hechos. Que va a seguir coexistiendo con este sistema que, le insisto, ya existe el registro, solo que como está limitado a condenados y por delitos de abuso, no puede haber una comparación. Miren, les voy a dar ejemplos. En el 2021 lo pusimos en los fundamentos. Hubo un hecho en Mendoza. Mendoza tiene el laboratorio genético más avanzado de Argentina, más avanzado de Latinoamérica. Ya tiene, para que se den una idea, en Chile que se implementó, esto existe en Chile, en Uruguay, en Brasil, en México, en Canadá, en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Italia, Francia, en España, Australia, etc. Es un sistema que se utiliza hace muchos años en todo el mundo. En Chile en Mendoza robaron una verdulería, en Guaymallén. Se defendió al verdulero y quedaron rastros genéticos del asaltante que mató al verdulero. A los 2 días lo tenían identificado porque había sido subido al sistema el imputado por otro hecho, por un hecho menor, de hurto simple, pero estaba en el sistema, pero permitió identificarlo. El sistema ampliado permite tener a todos los imputados y tener la escena, la huella genética obtenida en la escena del hecho. Mire, otro caso, el de Lola Chomnales, una chica argentina que paseaba en Punta del Este, en Uruguay, bueno, no en Punta del Este, en un lugar parecido, y fue atacada hace 10 años. Uruguay tenía una ley como la que nosotros proponemos que sancionen, pero recién la estaban implementando. Tardaron 8 años en llegar al autor del hecho. Y llegaron al autor del hecho porque la genetista, con la autorización judicial, en ese caso, sacó el perfil de la madre, pero en ese caso no estaba subido al sistema, y pudo determinar que un pariente estaba detenido, y de ese modo llegaron al autor, le hicieron la comparación genética y lo condenaron a 27 años de prisión. De ningún modo podrían haber llegado si no tenían un sistema de identificación. Pero hay algo más. Este sistema en Estados Unidos está avalado y apoyado por una fundación que se llama Innocent Project.
Innocent Project es una institución de defensa. Yo he consultado y he hablado por ellos por casos particulares que tuve, y ellos lo apoyan porque hay muchos casos en que la defensa penal es muy difícil si no existe una posibilidad de acreditar que no es el autor a través de un examen genético. Nosotros establecemos que se analizará las huellas genéticas de los responsables. Obviamente que el inocente no se sube si no tiene una vinculación, pero esta es una herramienta poderosa también para desvincular personas, para encontrar personas desaparecidas y para dar certeza en que se está identificando a la persona correcta. Entonces, este sistema, para terminar, es el que permite de todo el país tomar todos los delitos por todos los imputados y hacer una comparación efectiva. Una última comparación. Mendoza tiene... Chile, cuando lo implementó, llegó a ser, hace 6 años tenía 20.000 archivos, 20.000 perfiles genéticos, que había subido en 15 años. En el mismo plazo, Mendoza lo había superado y actualmente, 8 años después, ya tiene 83.000 perfiles genéticos subidos. No trabaja un batallón de gente en el laboratorio de genética de Mendoza, 5 personas, contando al director que se llama Miguel Marino. Hicieron un acuerdo con La Pampa, el gobierno de Mendoza con el gobierno de La Pampa, y el gobierno de La Pampa tiene cargados 3.000 perfiles, más modesto, con todas sus posibilidades, cargaron 3.000 perfiles genéticos. Compararon los 83.000 con los 3.000. E inmediatamente tuvieron 19 autores de delitos graves identificados. Imagínense ustedes si podemos comparar el archivo de todas las provincias que voluntariamente aporten al registro de datos genéticos. Esto le va a dar certeza a la investigación, certeza para quien no participó en un hecho, permitir identificar restos como tantas otras personas que estamos en búsqueda y no encontramos, y a su vez exonerar a quien no tiene responsabilidad. Muchas gracias.